Entonces, como le iba manifestando, mi pregunta era la siguiente. ¿Alguno de ustedes comprende lo que significa salidas pedagógicas o ha tenido experiencias de salidas pedagógicas, a lo mejor en la enseñanza básica o en la enseñanza media, que puedan compartir? Y si consideran que este tipo de actividades potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si alguien quiere compartir alguna de sus vivencias con nosotros. Nicolás. Buenos días, profesora. Sí, una vez fui a una salida de terreno en el Parque Centenario, en básica, y era con la finalidad de conocer los insectos, porque habían muchas cantidades. Y se lo puedo asegurar que me acuerdo de cada insecto, de las arañas tigre, los caracoles, los chanchitos de tierra, y eso me llevó a desde chico no tenerles miedo y hasta el día de hoy me encantan mucho los insectos. Muy Entonces bien. la finalidad era, me acuerdo que nos daban una guía, una hoja con qué insectos ves, marcan un cuadrado cuál ves y después dibuja cuál era su medio ambiente, en qué lugar vive cada insecto. Muy bien. Y todo eso hasta el día de hoy está en mi memoria. Lo recuerdas, muy bien. ¿Qué edad Sí, tenías perfecto. aproximadamente? ¿Qué curso era? No más de quinto básico, lo Ya, más probable es menos de 10 años. perfecto. Ya, muy bien. Acá dice que él al vivenciar lo que se veía en clase después en un lugar físico real le fue como más fácil y hasta el día de hoy no ha olvidado esas competencias, esas habilidades y esas actitudes que adquirió en esa salida a terreno. Muy bien, o salida pedagógica o estudio de campo. Muy bien. No sé si alguien más puede compartir alguna experiencia que recuerden, independiente si fue de la línea de la historia, las ciencias sociales o la geografía, a lo mejor en alguna otra asignatura, si tuvieron la oportunidad de vivenciar una salida pedagógica. Profesora, yo fui al MIM en Santiago Ya, bien, y bueno, yo me acuerdo mucho porque pues a mí fue muy entretenido y para mí eso fue acercamiento con las ciencias naturales y bueno, hasta el día de hoy me encantan las ciencias. Para mí lo que más me llamó la atención era una pared donde uno ponía la cara y salía marcada así, muy, muy, muy marcada las burbujas gigantes y los monitores que te explicaban el por qué pasa eso, la mezcla de qué con qué forma la burbuja. muy Y bien, bueno, bueno, yo siempre que voy a Santiago trato de ir porque desde esa vez que a mí me encanta ir al MIM, me encanta demasiado. muy bien. Muy bien. Bueno, estas son dos experiencias que han vivenciado sus compañeros de ir a un lugar para aprender un poco más con material concreto, con material visual, ¿ya? El rol de los monitores, como señala Stephanie, es muy importante, ¿ya? Y ahí más o menos el rol de monitor en estos contextos de salidas pedagógicas lo asume el profesor. ¿Ya? A veces nosotros vamos a contar a los lugares que planifiquemos nuestras salidas pedagógicas, a lo mejor nos vamos a encontrar con personas que nos van a guiar o nos van a monitorear o personas expertas en el lugar donde nosotros vamos a hacer nuestras, y otras veces no. Entonces ahí el experto y el que tiene que manejar la información donde nosotros estamos haciendo nuestras, a veces vamos a tener que ser nosotros mismos, ¿ya? No siempre vamos a contar con un guía o con un monitor externo que nos vaya señalando dónde nosotros estamos y qué suceso o acontecimiento o importancia tiene ese lugar en el que nosotros estamos. ¿Ya? Conozcamos un poquito entonces qué es lo que dice la teoría sobre las salidas pedagógicas. ¿Ya? Acá nosotros podemos apreciar a este caballero. ¿Alguno de ustedes lo ubica, lo ha escuchado, lo ha leído en alguna de las asignaturas anteriores? ¿Alguien tiene una noción? Me dicen sí o no, si no, no se preocupen. Si lo conocen o no lo conocen, no. Pero ¿alguien ha escuchado hablar de Celestine Frame? No. No, ya, perfecto. Ya. Gracias a este caballero empezó a surgir a finales de la década de los 60 la terminología salidas pedagógicas, salidas a terreno, aprendizaje en terreno, ¿ya? Porque este caballero es considerado uno de los innovadores, ¿ya?
la propuesta de llevar a cabo las salidas pedagógicas donde podamos contrastar lo que vemos en la sala de clase en cuanto a teoría, en lo que revisamos en nuestro texto del estudiante, la información que pueden proporcionar ustedes como profesores. Este caballero se fue dando cuenta que era muy importante contrastar la teoría con la práctica, ¿ya? Y este caballero dictaba clases en un sector rural, ¿ya? En un sector rural, y él se fue dando cuenta que al salir a indagar el entorno cercano de la escuelita rural en la que él trabajaba, sus estudiantes comprendían mucho más, ¿ya? Comprendían mucho más la línea, todas las líneas, es útil para cualquier especialidad, para la línea del lenguaje, para la línea de las matemáticas, para la línea de las ciencias sociales, para la línea de las ciencias naturales, ¿ya? Y él se fue dando cuenta que podía ir articulando asignaturas y que lo que él pasaba en la sala de clases adquiría mayor fuerza y se anclaba, se generaba un aprendizaje significativo en sus estudiantes con mayor fuerza cuando salía a aplicar lo aprendido en la sala en los alrededores de esta escuela, ¿ya? Y así fue como él fue gestando este tipo de actividades a lugares un poquito más, fue tomando más distancia desde el colegio, recorriendo más espacios, abarcando más áreas para irlo vinculando con los objetivos de aprendizaje de ese tiempo, de lo que él tenía que cumplir en su currículum, ¿ya? Si ustedes entran en algún momento a la página Educar Chile, ahí hay una sección que habla de los grandes innovadores, y ahí van a encontrar a María Montessori, van a encontrar a Gabriela Mistral, ya van a encontrar, y entre esos grandes innovadores van a encontrar a Don Celestín, ¿ya? Los primeros escritos, los primeros postulados que él planteó, él le fue dando la teorización a las salidas a terreno, ¿ya? No era solamente el hecho de salir a pasear, ¿ya? Sino que darle un fin pedagógico y vincularlo con los objetivos de aprendizaje, con los indicadores de evaluación y con lo que pedía el currículum en ese tiempo, ¿ya? Y así fue como se fue formalizando las salidas pedagógicas en una de las estrategias de las líneas de las metodologías activo-participativas, en las cuales el estudiante aprende haciendo. ¿Qué entendemos por salidas o visitas escolares? ¿Ya? Primero que todo, tenemos que entender que son actividades que se realizan fuera del aula, ¿ya? Fuera de las salas de clases, fuera de las murallas de nuestro establecimiento educacional. Es cuando nosotros llevamos el aprendizaje a otro espacio, a otro escenario o a otro ambiente pedagógico, ¿ya? Que no es la sala, las cuatro paredes de la sala de la clase, los pupitres, las pizarras, sino que vamos a un entorno más natural, ¿ya? Y que donde el estudiante puede aprender de una forma activa, amena, motivadora, atractiva, participativa y significativa para él, ¿ya? Lo desprendemos un ratito de lo que son los libros, los artículos, ¿ya? Para ir a trabajar en terreno, en el lugar in situ donde nosotros queremos promover o potenciar ese objetivo de aprendizaje, ¿ya? Las salidas a terreno también tienen que ver mucho con el trabajar en grupo, el trabajo cooperativo, ¿ya? También les permite ampliar el conocimiento a través del análisis del entorno, afianzar patrones de convivencia escolar, ¿ya? El trabajar en equipo, el trabajar en apoyo, el asumir roles, ¿ya? Y esto permite que el estudiante, aparte del dar cumplimiento a los objetivos de aprendizaje, también ponga en acción su capacidad de adaptación y la capacidad de empatía y también la capacidad de integrarse y formar parte de un grupo o un equipo de trabajo. Porque por lo general el trabajo que se hace en una salida pedagógica es en grupo, ¿ya? Son grupos pequeños de 3, 4 niños o niñas que trabajan en una actividad en común, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos que promueve el trabajar en esta estrategia de aprendizaje que es las salidas pedagógicas? Es que nos permiten a los niños y niñas, ¿ya? O ustedes como profesores se les facilita que el estudiante pueda interaccionar con el entorno natural, el entorno social y el entorno cultural.
y que haya un mayor estímulo del proceso de enseñanza-aprendizaje. También les permite a ustedes como profesores poder despertar o activar o reactivar la curiosidad, el interés por el conocimiento y la creatividad en sus niños y niñas, ¿ya? Los estudiantes también activan la capacidad del análisis y la capacidad de la observación y sacar sus propias conjeturas, sacar sus propias conclusiones, armar sus propios argumentos en función de lo que están observando y en función de lo que ya han visto teóricamente en las clases previas con ustedes, ¿ya? También les permite comprender y valorar el medio en el cual están insertos, ¿ya? Pueden trabajar actitudes como actividades de tipo cívica, actividades que tengan que ver con el respeto, actividades que tengan que ver con el cuidado de los bienes comunes, ¿ya? El respeto por la naturaleza, que es muy importante, ¿ya? Y también les permite describir, interpretar y criticar, ¿ya? Crear argumentos, crear sustentos, planteamientos de ideas, ¿ya? Y también el estudiante tiene que apreciar y respetar las normas de convivencia que están fuera del aula, ¿ya? Igual tenemos que respetar normas, tenemos que ser gentiles, tenemos que socializar con las personas que nos reciben en el lugar, ¿ya? Interactuar con nuestros compañeros, interactuar con nuestra profesora o con nuestro profesor, ¿ya? Lo único que cambia es el espacio o el lugar en el que estamos desarrollando la clase. Te permite también estimular valores como la confianza, la igualdad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, porque tienen que tomar muchos acuerdos para regularizarse cuando trabajan en una salida a terreno, ¿ya? Es muy importante también el socializar, ¿ya? Cómo somos seres sociales, ¿ya? Porque en la salida a terreno se da un poquito más de contacto o una mayor interacción también con el profesor, con los estudiantes, con tus compañeros de clase, ¿ya? Y esto también te permite a ti ser resolutivo al momento de enfrentar un conflicto. La toma de decisiones, el ponerse de acuerdo, el respetar la opinión del otro, el escuchar la opinión del otro para poder culminar tu proyecto de salida pedagógica de forma exitosa, ¿ya? Porque también son tiempos muy acotados, porque igual tenemos que responder a relativamente a los mismos horarios que tenemos en la escuela de forma habitual, salvo que a veces en primer ciclo es un poquito más fácil ampliar o jugar con los tiempos, porque por lo general el mismo profesor es el que está toda esa mañana o toda esa tarde con los niños y niñas. Cuando ya es segundo ciclo, ahí se complica un poquito el tema, porque tienes tus 2 horas pedagógicas, pero después tú tienes que devolver a los estudiantes al colegio porque tienen clase con otro colega y tienen otra asignatura, ¿ya? Entonces, pero ahí todo se puede consensuar, va a depender del colegio, los acuerdos, de cómo poder recuperar esa clase, o a lo mejor hacer actividades articuladas, donde yo pues, en esta salida a terreno no solamente veo la línea de la historia, la geografía y las ciencias sociales, sino que a lo mejor puedo hacer alguna actividad articulada con el colega de otra asignatura, y que al estudiante le tribute una calificación para 2 o 3 asignaturas, ¿ya? Y otro punto que me agrada mucho a mí, que lo encuentro muy valioso, es que las salidas a terreno son un método de compensación de las desigualdades sociales, ¿ya? A lo mejor hay muchos estudiantes que han tenido la oportunidad o tienen el nivel socioeconómico para ir muchas veces o todas las veces que quieran a visitar algún museo o viajar a algún lugar, tienen la oportunidad. Pero esa no es la realidad de todos y todas los niños de nuestro país, ¿ya? Entonces, a través de las salidas a terreno, yo le puedo brindar la oportunidad a algún niño o niña de que vaya a un lugar que a lo mejor él en su día a día jamás va a poder presenciar o jamás lo van a llevar, o a lo mejor no está dentro de las actividades familiares que se desarrollan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo he tenido casos de niños que han ido en infinidad de oportunidades al Museo de San Miguel de Azapa, como también he tenido otros niños que nunca han ido al Museo Arqueológico de San Miguel de Azapa, ¿ya? Y también es distinta la mirada que le da el profesor cuando los lleva a ese tipo de actividades. Entonces, esto nos sirve a nosotros para compensar desigualdades sociales,
¿ya? Por ejemplo, también me acuerdo de una profesora de una escuela pública que ella sabía que sus niños y niños jamás iban a tener la oportunidad económica, porque era una escuela sumamente humilde, nunca iban a tener la oportunidad a lo mejor de viajar en avión. Y ella gestionó, trabajó para conseguir los recursos y llevó a los niños de Arica a Iquique en avión, ¿ya? Y hasta el día de hoy esos niños ya son adultos, se acuerdan de esta profesora que les permitió y les dio esa oportunidad que para ellos era inimaginable en ese momento, ¿ya? Y habían otros niños que habían podido haber viajado mucho, pero habían otros niños que nunca ni siquiera habían conocido lo que era un aeropuerto, ¿ya? Entonces, esta nos permite a nosotros bajar la brecha de la desigualdad social. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos preguntas a los niños, a veces que uno le dice, hoy conocen tal lugar, y algunos niños han ido en infinidad de veces, y otros estudiantes nunca en su vida han puesto un pie en ese lugar, y nosotros tenemos que empezar a relatarles, a contarles cómo es. Entonces, los niños que han visitado el lugar a lo mejor van a tener cierta ventaja por sobre los que nunca han visitado el lugar. Y las salidas pedagógicas nos permiten a nosotros compensar. ¿Ya? Eso es principalmente lo que nos dice la teoría sobre lo que son las salidas pedagógicas.